No sé qué vamos a hacer cuando este hermano se nos vaya de la congregación. Ojalá y que nunca pase eso, hermano. Gracias y vamos a dar inicio, hermanos. Vamos a continuar con la segunda parte de esta lección. ¿Hacen los hombres milagros hoy en día? En el mundo religioso hay la postura de que los milagros, de acuerdo, como los que vemos, de acuerdo a las Escrituras, en las páginas del Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento, prevalecen hasta nuestros días. Y aún han llegado a decir que también Satanás, también el diablo, tiene poder para realizar milagros. Y aquellos que sostenemos la postura opuesta, muchas veces somos criticados, somos malentendidos en cuanto a nuestra posición. Y quise traer este tema, hermanos, porque hay tantas personas que están engañadas en cuanto a este tema, los milagros. Abren la Biblia y ven ahí en las páginas del Nuevo Testamento y del Antiguo y dicen, aquí está, donde Dios está realizando milagros, donde Dios está haciendo obras sorprendentes, prodigios. ¿Cómo pueden ustedes negar que esto es real, que Dios puede realizar esto? Y salen por ahí algunas personas, algunos líderes religiosos diciendo que están haciendo actualmente estas obras. Un milagro, hermanos, es cuando Dios suspende o actúa por encima de las leyes de la naturaleza, leyes que Él mismo creó. Eso es un milagro. Y decíamos también la vez anterior, en la primera parte, que hay periodos en la revelación bíblica en los cuales los milagros estuvieron presentes de manera continua por un periodo de tiempo, pero en periodos muy largos de tiempo muchas veces no existieron esos milagros de esta manera como en estos ciertos periodos. Y me refiero al caso en la época de Moisés, me refiero a más adelante en la época de los profetas Elías, Eliseo, entre otros profetas, y después en las páginas del Nuevo Testamento, Cristo y los apóstoles. Estos periodos de tiempo hubo una proliferación, hubo una gran cantidad de milagros. Y decíamos, esto sucedió porque había un propósito detrás de eso. No que en otros periodos no hayan habido milagros. También en tiempos del Génesis, cuando Abraham, cuando Isaac, también existían milagros, pero eran esporádicos. Y podemos ver ahí el ejemplo de aquella vara que ponía Jacob parada, de tal manera que cuando él ponía esa vara se multiplicaban las ovejas de Jacob, no así las ovejas de Labán, su suegro. Y eran situaciones sorprendentes, eran cosas que no se pueden explicar. Aún podemos ver a Sara concebir ya en la vejez. Podemos ver cómo aún siendo estéril, ella concibe un hijo al cual puso por nombre Isaac. Entonces son cosas esporádicas, pero cuando viene Moisés, entonces podemos ver milagros continuamente. Entonces, ¿qué sucede? Déjenme hablar un poquito más de Moisés. Le dice el Señor a Moisés cuando se le aparece en aquella zarza, ves y saca a mi pueblo de Israel que está en esclavitud y llévalo a esta tierra que emana, que fluye leche y miel. Entonces le dice Moisés, pero Señor, no me van a creer. No me van a creer. Si yo llego delante de mis hermanos, los hijos de Israel, y les digo, miren, el Señor me ha enviado a esta misión, Él me ha dicho que los saque de aquí y quiere que los lleve al desierto para que ofrezcan sacrificios al Señor, y luego junto con los ancianos vaya y me presente delante del rey, de Faraón, la máxima autoridad. No me va a creer Faraón. Entonces Dios le dice, mete tu mano en tu seno. Y Moisés la mete y una vez que la saca leprosa, blanca como la nieve. Y le dice Dios, vuelve a meter tu mano en tu seno. Moisés lo hace nuevamente y saca su mano y está limpia, ya no tiene enfermedad. Arroja tu vara a tierra, la arroja y se convierte en una culebra. Y le dice Dios, tómala de la cola y la toma
y se vuelve a convertir en vara. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, hermano y amigo? ¿Qué está pasando en esa situación? Son cosas que van más allá de lo que es las situaciones naturales, las leyes de la naturaleza. Son hechos que solamente Dios puede hacer. Esos son los milagros. Cuando Dios suspende por un momento o actúa de manera contraria a las leyes que Él mismo puso. Solamente Dios lo puede hacer. Cualquier milagros en el sentido amplio, decíamos también la vez pasada, en el sentido amplio hay personas que dicen, y por eso decimos a veces somos malentendidos, porque las personas dicen, es que simplemente el hecho de que Dios responda a nuestras oraciones, eso ya es un milagro, ¿verdad? Dios responde a las oraciones, hermanos y amigos, no solamente de 1 o 2 o 10 personas, de miles, de millones de personas cada día. Y dicen, ese es un milagro. Pero ese es el sentido amplio de la palabra. Algunos llegan a decir, ¿qué más milagro que la vida misma? El nacimiento de un bebé, eso es algo milagroso. Pero no. En término estricto, no hay nada de extraordinario, hermanos, en el nacimiento de un ser humano. Y decíamos, puede ser algo maravilloso. Sin duda lo es maravilloso, nos quedamos asombrados, pero es algo que ocurre todos los días están naciendo bebés, están naciendo niños, seres humanos en la tierra. No nos sorprendemos, no nos maravillamos porque son las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos al caso de Jesús, el nacimiento virginal de Jesús, ese sí es un milagro, porque se sale de las leyes que Dios puso, de la concepción por las cuales un ser humano viene a la tierra. El nacimiento virginal de Jesús, ese es un milagro. Y José lo sabía, y los judíos lo sabían. Por eso quiso José dejar a su esposa, dejar a María, cuando vio que estaba embarazada. Tuvo que venir un ángel y decirle, este asunto es de Dios. Este asunto es la intervención directa de Dios. Vimos algunas palabras, dunamis, obras de origen y carácter sobrenatural. La palabra teras, que tiene que ver con algo inusual, que provoca que el observador quede maravillado, quede perplejo ante aquella situación. Y también la palabra semeión, que quiere decir señal, se utiliza para referirse a milagros como evidencias de la autoridad divina. Y esta palabra la podemos encontrar en el Nuevo Testamento, pero la podemos encontrar en más ocasiones en el Evangelio de Juan. Si vamos al Evangelio de Juan desde el capítulo 2, cuando dice, este principio de señales comenzó Jesús a hacer en Capernaum, o en Canaán, ¿verdad? En esa ocasión, Caná de Galilea, cuando convirtió el agua en vino. Este principio de señales. Cuando Nicodemo, ahí el caso que analizábamos también, va a Jesús de noche y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estas señales, en otras palabras, le dice Timoteo, estas señales, esto está señalando, eso quiere decir señal, algo que señala, algo que apunta a algo específico. Eso señalaba que Jesús venía de Dios, tenía el respaldo de Dios. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La palabra semeión. Y veíamos ejemplos, hermanos, desde el Antiguo Testamento, hablando de Moisés, el Mar Rojo, ¿verdad? Los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios abrió las aguas del Mar Rojo. El sol se detuvo bajo la petición de un hombre, aquella ocasión que Josué se vengaba de los enemigos y dice, sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ascalón. Y Dios escucha la oración de un hombre, la petición de un hombre. Dice que el sol se detuvo por casi un día entero. No se apresuró a meterse o a ponerse por casi un día entero. Y no hubo día más largo que aquel día cuando Dios escuchó la voz de un hombre.
fuego consume el holocausto. Veíamos este caso también, hablando del profeta Elías. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comían a la mesa de Jezabel. Cómo fueron en esa ocasión degollados debido a que sus dioses falsos no escucharon, obviamente, la petición de esos falsos profetas. Pero fuego de Dios cayó del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que habían arrojado sobre la leña y sobre todo aquel sacrificio. Se manifiesta Dios de una manera sobrenatural. ¿Cómo la lumbre va a absorber el agua? Bueno, solamente Dios puede hacerlo. Lamió el agua, piedras, polvo, todo lo que había ahí. Estos son, hermanos, obras sorprendentes. El sucesor de Elías está Eliseo, manda a este hombre que estaba leproso, general del ejército del rey de Siria: zambúllete en el Jordán y serás limpio. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. Ya en el Nuevo Testamento estuvimos viendo algunos casos. Jesús sana a los ciegos, cura leprosos, Jesús cura paralíticos, y no solamente esto, hermanos, sino también los endemoniados, como por ejemplo ahí en Mateo capítulo 8, los endemoniados gadarenos, aún poder sobre los demonios, porque Dios, hermanos, tiene poder sobre todo lo creado. Decíamos también una mujer con flujo de sangre, les comentaba que tenía 18 años, ¿verdad?, que estaba padeciendo, y no, eran 12 años, le estaba poniendo 6 años de más. Tenía 12 años que padecía de flujo de sangre, y dijo: si tan solo tocar el manto del Señor. Tocó su manto y aquel flujo de sangre cesó y quedó curada de aquel azote. La que era de 18 años era una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, que estaba encorvada. Y también el Señor la sana en la sinagoga, y aquellos hombres están hablando del Señor y diciendo: ¿cómo puede sanarla en día de reposo? ¿No tiene la semana 6 días más para que tenga que trabajar en este día? Pero una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse, estaba encorvada. Ella sí tenía 18 años. Y así, hermanos, sordos, tartamudos, resurrección de personas, 3 personas que resucita el Señor, la hija de Jairo, aquel hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Pero aún va más allá el Señor y controla los sucesos de la naturaleza. ¿Por qué, hermanos? Porque es Dios, porque Dios puede hacer cualquier cosa. Solamente habla la tempestad y se hace una gran bonanza, una tempestad embravecida en el mar. A la palabra del Señor cesan los vientos. Estos, hermanos, son ejemplos de milagros. Y cuando los oímos, aún siglos y siglos después, quedamos asombrados, quedamos perplejos. Se nos pone a veces la piel chinita de escuchar este tipo de sucesos, cómo Dios interviene en situaciones particulares de la historia para realizar este tipo de acciones. Pero decíamos, vamos a continuar hablando cuál es el propósito de los milagros. Los propósitos es probar la divinidad de Cristo y la inspiración de los enviados de Dios. Ese es el propósito, ¿verdad? Y decimos, ¿cuál es el propósito de estos charlatanes, de estas personas que están engañando a la gente hoy en día? Están ellos confirmando la inspiración de lo que están diciendo. ¿Qué es lo que quieren, qué es lo que buscan cuando dicen realizar este tipo de actos? Dice Juan 5, del 6 al 9. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Cristo, hermanos, no sanó a todos los enfermos. Dice que en esta ocasión sanó a un hombre que estaba en un estanque,
Y dice, de tiempo en tiempo venía un ángel y agitaba las aguas. Y cuando el ángel agitaba las aguas de aquel lago, entonces el primero que descendía al agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Pero este hombre no podía llegar. Estaba imposibilitado para ganarle a los demás a llegar. Entonces había tantos enfermos ahí, pero solamente Cristo sanó a uno. ¿Y por qué no sanó a todos si ya estaba ahí? Todos estaban enfermos. Porque tenía su propósito. Era una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y Cristo sanó a un hombre solamente ahí. Y el propósito era probar la divinidad de Cristo y la inspiración de los enviados de Dios. Juan 20:31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nuevamente, la palabra semaión, muchas otras señales. Palabra que más se repite en el libro de Juan, en presencia. ¿Por qué hizo Jesús muchas señales, aún muchas que ni siquiera están escritas en el libro? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y no solamente esto, sino que una vez creyendo en quién es Jesús, podáis tener vida en su nombre. Este texto nos dice la causa, el motivo por el cual Jesús hizo milagros. Y los tenemos en el Nuevo Testamento. Los tenemos, hermanos, plasmados para acrecentar, para hacer crecer nuestra fe. Marcos 16:20. El Señor está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles, y dice, después de esto, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales, con las señales que le seguían. Amén. Era la forma en la cual Cristo confirmaba la palabra, por medio de las señales que le seguían, que seguían a sus discípulos. Cuando las personas veían a estos hombres, a los apóstoles, realizar este tipo de maravillas, de prodigios, entonces la gente confirmaba que ellos eran enviados por Dios, que Dios respaldaba a estas personas. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Y de qué manera nos fue confirmada? Dice el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así es que los apóstoles y otros discípulos de Cristo en el primer siglo del cristianismo hicieron sus milagros para probar su inspiración y para confirmar el mensaje que ellos estaban revelando, el mensaje que predicaban. Esa era, hermanos, el propósito de los milagros, de las señales, de los prodigios. Ya que tenemos ahora, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, en su forma completa y mucha evidencia en ella para hacernos creer en Cristo por la palabra de los apóstoles, no necesitamos más de milagros para confirmar la palabra. Ya fue confirmada la palabra de Dios. Ya no necesitamos más revelaciones. Ya no necesitamos más cómo comprobarle a las personas que somos enviados de Dios. Ya no es el tiempo. Los milagros, hermanos, ya cesaron, ya terminaron. Al terminar el primer siglo, con la muerte de los apóstoles y con la muerte de aquellos a los cuales los apóstoles impusieron las manos y otorgaron este don,
esto termina. Si algunos no van a creer ahora hasta que vean un milagro, entonces están en la misma condición de los hermanos del hombre rico. ¿Recordamos, hermanos, la historia del hombre rico y de Lázaro? Bueno, vamos a leerla para ver qué es lo que está pasando en esta ocasión. Dice Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aún los perros tenían más compasión de aquel mendigo, porque veían su condición y le lamían las llagas, para alivianar un poquito su dolor. Pero aquel hombre rico ni siquiera las migajas que caían le daba. Aconteció, hermanos, lo que acontece a toda persona, a todo viviente, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y podemos ver, hermanos, en la Escritura una y otra vez que hasta en la muerte hay diferencia entre los hijos de Dios, los que sirven a Dios y los que no le sirven. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, por los mismos ángeles, al seno de Abraham. Y murió el rico y simple y llanamente fue sepultado. No se dice más. Pero después, dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora ya está sufriendo las consecuencias de sus hechos, de sus acciones. Pero dice el siguiente versículo: Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a allá, de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces él le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre, hermanos, quiso establecer un método diferente al método que ha puesto Dios para creer. Él está diciéndole: si envías a Lázaro, le dice a Abraham, y les testifica a mis hermanos, seguramente ellos se arrepentirán de la vida que están llevando y no vendrán a este lugar de tormento. Pero hermano y amigo, Dios nunca ha puesto ese medio para que nosotros tengamos fe en Dios, para que nosotros nos salvemos. Que venga un muerto y resucite y venga y nos predique. Esa no es la forma que Dios ha puesto, pero es la que quería poner el rico. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo Abraham en esta historia? ¿Qué es lo que está revelando el padre de la fe a este hombre rico? Si una persona no se persuade a creer en Dios a través de las Escrituras, no se va a persuadir de ninguna otra manera, aun aunque alguien se levante de entre los muertos. Si la palabra de Dios no es suficiente para hacer crecer en él la fe, no lo va a hacer ninguna otra cosa.
Pero si alguno se levanta, es algo sobrenatural. Ellos van a creer, es un milagro que un muerto se levante y venga y les predique. Seguramente se arrepentirán. ¿Qué más prueba quieren que un muerto les predique? Y le dice a Abraham, aunque un muerto se levante, te aseguro que no van a creer, porque esa no es la forma que Dios ha puesto. Cuando Lázaro, hermano y amigo, fue resucitado, ya tenía 4 días que había muerto. 4 días. Y estoy hablando de Lázaro, el hermano de María y el hermano de Marta. Señor, cuando dijo el Señor, muevan la piedra. Señor, ya son 4 días. Ya hiede. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Marta? Le dice el Señor. Clama el Señor a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre sale. Ya tenía 4 días de muerto. Y esto, hermanos, fue una obra, una maravilla que provocó que muchos judíos creyeran en Jesús. Pero ¿qué sucedió? Cuando estos judíos van y dan aviso a los líderes religiosos, al sumo sacerdote, a los fariseos, ¿qué fue lo que pasó? Este hombre se ha convertido en una amenaza. Está haciendo muchas señales. No vamos a tener otra que matarlo. Fíjense, hermanos, lo que están diciendo. Ya se nos convirtió en un peligro, en una amenaza. Si lo seguimos dejando que haga todas estas cosas, todos van a creer en él. Y van a venir los romanos y nos van a poner un pie en el cuello. Vamos a matarle. Y ahí uno de sus líderes profetiza, inspirado por Dios, y dice, es mejor que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Pero ¿qué estamos viendo, hermanos? Una obra sobrenatural, un muerto resucitando. Y ahora, hermanos, hay muchos que dicen, y lo vimos también la lección pasada, en la primera parte, hoy va a haber servicio de milagros. Vengan, no falten. ¿Quieren recibir un milagro? Le esperamos el próximo sábado a las 7 de la tarde. ¿Tiene enfermos? ¿Tiene problemas? Vaya y usted va a recibir un milagro. Va a haber un servicio de milagros. Como si los milagros fueran algo ordinario, algo natural. Si fueran, hermanos, algo ordinario, ya no tendría su esencia. Los milagros, hermanos, es algo extraordinario, donde podemos ver la intervención directa e inmediata de Dios. De igual forma, si alguno no cree en el testimonio del Nuevo Testamento, tampoco se persuadirá si alguien le hiciera un milagro en su presencia. Muchos de los fariseos, después de ver muchos milagros de Cristo, todavía dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿No habían visto señales? Cantidad de señales. ¿No habían escuchado la fama del Señor? Seguramente que sí. Pero todavía venían, Señor, Maestro, queremos ver de ti señal. Queremos que nos entretengas, como lo hace un mago, como lo hace un hombre que tiene facilidad de sus manos para poder hacer ver algo que realmente no está pasando. Eso es lo que hace un mago, hermanos. Un juego de manos. Está moviendo esta mano y de repente saca algo de por acá y nos sorprende. ¿Por qué nos sorprende? Porque sabemos que es mentira lo que está haciendo, pero no podemos ver dónde es donde saca aquella cosa. Eso es lo que es un mago. Lo que hacía Cristo, hermanos, eran milagros, eran obras sobrenaturales. Y volviendo al caso de Moisés, cuando Moisés va ante Faraón y presenta una y otra señal delante de él, los magos quisieron hacer lo mismo, pero en determinado momento se les acabó ya sus trucos y ya no pueden hacerlos. Llega un momento cuando dicen, bueno, ya, este asunto ya no es de juego de manos, aquí está la intervención divina, le dicen a Faraón. Ya no podemos hacer eso nosotros. Maestro, deseamos ver de ti señal, le dicen aquellos hombres, escribas y fariseos. Cristo ya cumplió el propósito que tuvo al hacer milagros y al dar a otros ese poder. La palabra, hermanos, ya está confirmada. Ya no tenemos que confirmar la palabra. Ya ha sido confirmada.
Ya no tenemos que convencer, hermanos, que la revelación es de Dios, porque ya fue algo establecido, ya fue algo confirmado desde el primer siglo. Por eso los milagros ya no tienen razón de ser. Nuestra fe está basada en el testimonio escrito, en lo que dice la palabra. Ahí está basada nuestra fe, no en milagros, no en prodigios, no en señales. ¿Qué dice Romanos 10, versículo 17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe que salva, la fe que nos lleva a las moradas celestiales, en lo revelado por la palabra de Dios, no viene por ninguna operación milagrosa. Escúcheme bien, hermanos, voy a repetir nuevamente. La fe que salva no viene por ninguna operación milagrosa. No viene por sueños, no viene por visiones. La fe que salva viene por obedecer la palabra de Dios, por leer, por atender, por confiar en la palabra de Dios. No por milagros, ni prodigios, ni por ningún sueño, ni por ninguna visión. Al negar la existencia, hermanos, de los milagros, en el tiempo presente, no negamos en ninguna manera el poder de la oración, ¿verdad? Algunos dicen la oración es un milagro. No, hermanos, no es un milagro, es un medio que Dios ha puesto para comunicarnos con Él. Es sorprendente, es maravilloso, hermanos, pero es algo, hermanos, que podemos hacer de manera diaria. Es algo que Dios ha dicho que podemos hacer cada día, cada ser humano, cada hijo de Dios. Y creemos que Dios contesta nuestras oraciones. Pedimos el pan, Mateo 6, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué hacemos? Pues nos movemos, hermanos, a trabajar, a buscar cómo proveer para la familia, para que Dios nos dé ese pan. Ahí está la oración contestada. Dios prospera el esfuerzo, la dedicación de cada persona, y por la providencia de Dios tenemos el pan de cada día en respuesta a nuestra oración a Dios. Pero Dios no lo va a mandar de manera milagrosa como lo hizo con el pueblo de Israel. Cuando Dios envió el maná, pan de Dios descendía del cielo, eso era un milagro. Bueno, ahora, hermanos, no va a descender del cielo la comida, la bebida. Ahora tenemos que salir a trabajar. Es lo que Dios nos dice. Y Dios contesta nuestras oraciones. No estamos negando, hermanos, la existencia de Dios. No estamos negando la interacción de Dios con el ser humano. Dios está vivo, Dios está presente, Dios está al control de todo lo que sucede, hermanos, debajo del sol, con los seres humanos. Dios no está ajeno, Dios no está en otra galaxia, ocupado en otros asuntos. Dios está al control de todo. Solamente que Dios ya no obra milagros, como lo hacía en las páginas del Nuevo y del Antiguo Testamento, cuando precisamente el propósito era que se estaba revelando su palabra. En el Nuevo Testamento Jesús y los apóstoles se estaba revelando la ley perfecta, la ley de la libertad. Entonces hubo muchos milagros, tenía su propósito. Moisés tenía que realizarse muchos milagros porque tenía él que demostrar que él había sido autenticado por Dios, que Dios estaba detrás de él al querer sacar al pueblo de Israel. Tenía su propósito. Elías, cuando el holocausto es consumido por el fuego, tenía su propósito. Era probar quién era Dios y quién eran los falsos dioses de los profetas. Cuando estamos enfermos, oramos a Dios y pedimos sanidad. Y entonces hacemos las mismas cosas que cuando pedimos el pan de cada día. Trabajamos en todas las maneras que sabemos para curarnos. Vemos médicos, tomamos medicamentos que necesitamos, hacemos nuestra parte. Entonces Dios actúa por ese medio. Dios en su providencia, si es su voluntad, si son sus planes, Él nos sana. ¿Qué sucedió cuando Pablo estaba enfermo? Segunda a los Corintios capítulo 12. ¿No tenía Pablo dones
de sanidad. Dijo Pablo en una ocasión, más que todos. Yo tengo dones, no es para gloriarme, pero yo tengo dones más que todos. Pero aún así, oró al Señor 3 veces que quitara aquella enfermedad y Dios le dijo, bástate mi gracia. Te necesito más así, Pablo, como estás ahorita, que sano. ¿Por qué estaba Epafrodito a punto de morir? El gran amigo de Pablo. ¿Por qué Pablo, que tenía el don de sanidad, por qué no sanó a Epafrodito? Porque ese no era el propósito de Dios. Que sanara a todo mundo, que tenía sus propósitos bien definidos y actuaban bajo la dirección de Dios, del Espíritu Santo. Así que, hermanos, quisiera que nos lleváramos esto en mente. El propósito de los milagros está bien definido en la Biblia. Ya se cumplió ese propósito. Y llega un punto que lo vamos a ver el siguiente estudio, donde se profetiza el fin de los dones milagrosos. Cuando está profetizado que ya no habrá más don de sanidad, dones milagrosos. Pero eso lo vamos a ver en la próxima ocasión. Si hay alguna persona aquí que ya ha escuchado el plan de salvación, si hay alguna persona que ya cree en el Señor Jesucristo, si está arrepentido de haber dejado al Señor, de hacer lo contrario a su voluntad y quiere confesar delante de testigos que Jesucristo es el Hijo de Dios y venir a ser parte del pueblo especial de Dios, tener esperanza de salvación, recibir ese regalo, ese don de Dios, no que lo merezcamos, sino que Dios nos lo quiere regalar. ¿Por qué no ser bautizado en esta tarde? ¿Por qué no hacer la mejor decisión de su vida? Venir a Cristo el Señor. Aquí hay agua. Nada impide que sea bautizado. La iglesia le invita de todo corazón. Dios le invita. Pero como decimos, la decisión es solamente suya. Si hay alguien, póngase de pie, pase al frente y le vamos a ayudar a cumplir con este acto de obediencia a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos, por su atención.